Y bueno, vamos a hablar de cine y contenido, porque el cine es una de las industrias culturales en expansión más importantes de nuestro país, moviendo a gran parte de creadores, productores, directores y demás agentes culturales. Sin embargo, en el marco de la convergencia digital, han aparecido plataformas de streaming que han descentralizado la oferta cinematográfica, abriendo otras posibilidades de creación y distribución. Un panorama muy interesante que no ha pasado desapercibido y que tiene poderosas implicaciones. Seguimos con el panel Expansión Global de la Industria del Cine y Contenido en la República Dominicana y recibimos al moderador Rafael Elías Muñoz y a los panelistas que le van a acompañar, Laura Amelia Guzmán, Guillermo Molina, David Mahler y Fernando Santos. Un fuerte aplauso para ellos y aquí están. Yo voy a moderar. Si ustedes quieren ver cómo 4 productores logran hacer una película, miren el trabajo que nos toma. No nos ponemos de acuerdo ni para sentarnos. Bienvenidos, colegas, amigos, queridos. El tema de hoy es bastante interesante porque es probablemente el reto más grande que tiene nuestra industria y es cómo crece. Ya hay una ley que hace más de 10 años incentivó el desarrollo de esta industria y ahora estamos luchando por hacerla sostenible. Pero estamos luchando por hacerla sostenible y no han cambiado todo el tablero. No lo cambió la pandemia, lo cambia el hecho de que el comportamiento generacional de la audiencia es diferente. O sea, hay tantas variables en el momento en el que nosotros estamos, probablemente ni siquiera en pre-teen con la industria del cine nacional. Entonces vimos que habían antes muchos esfuerzos para hacer cine previo a la ley, que requerían mucha valentía, pero ahora tenemos un incentivo y tenemos que enfocarnos todos en que ese incentivo construya una industria que se sostiene a lo largo de los años. Entonces, para eso tenemos lo más importante para que la industria se sostenga en el panel, que es el talento de los realizadores y productores y de todo el crew y cast que se involucra en una película. Entonces, quiero empezar por Laura, Amelia y David, que son realizadores, y esa tendencia que tenemos los cineastas siempre como de tratar de hacer una historia, creo que vamos a construir el panel en una especie de historia. Vamos a empezar de dónde nacen nuestras historias y cómo las convertimos en un producto para una audiencia. Bueno, mañana. Buenos días todos. Qué friazo que hace aquí. como que estamos como duritos todavía. Bueno, mis historias parten de la observación y de la observación cotidiana, de recuerdos y sensaciones que me persiguen cada día y que no me dejan tranquila, que me dicen, tú tienes que escribir algo, tú tienes que hacer algo con esto, tú no te puedes quedar con esto adentro, ¿no? Tú tienes que compartirlo, expresarlo. Yo soy un ser muy empático, me encanta compartir y me gusta, soy curiosa ante el otro, ante lo diferente y el cine ha sido mi herramienta para entender el mundo que me rodea. Y cuando aparece algo que no lo entiendo, lo exploro a través del cine. Primero de la escritura, o sea, no me puedo llamar una escritora, pero sí, soy guionista, escribo mis historias y a la vez las dirijo. Entonces tengo esa oportunidad de desde el papel llevarlo a la pantalla y en ese camino, en ese recorrido, descubrir un montón de cosas. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero transmitir? Y conectar con la gente. Y finalmente, cuando veo la película en la pantalla y tengo la oportunidad de hacer un Q&A, de entablar una comunicación con el público, digo, ok, entendieron o están en la misma búsqueda que yo,
o empieza una conversación sumamente interesante. Y ese ha sido mi proceso para entender el mundo que me rodea y relacionarme con él. De observar nuestro entorno, básicamente, ¿no? O sea, y David, supongo que es similar para ti también, ¿no? Sí, o sea, nace de muchas cosas. Puede ser un disparador, que puede ser una imagen. O sea, yo siempre digo, para que entiendan el ego de alguien que crea algo, o sea, todo, yo he hecho una película entera para justificar un plano, que estoy obsesionado con eso, o sea, a ese nivel. Pero lo que digo es que puede ser, es muy subjetivo, es muy ambiguo, puede ser cualquier cosa. Pero en cuanto a nuestras historias, o sea, yo me acuerdo que la primera película que hicimos, Rainbow, yo estaba muy enfocado en que fuese una historia muy dominicana, muy nuestra. Porque obviamente el cine es la mejor herramienta para llevar nuestras historias al mundo. Y entonces seguía como esa narrativa. 2 películas más adelante hice otra película, La Boya, que no necesariamente trata con una historia dominicana puntualmente, pero me di cuenta que ahí me di cuenta del impacto que tiene donde uno se crió, la cultura. O sea, cuando uno habla de un director dominicano, una directora dominicana, no importa si estamos contando o no una historia dominicana, nace como de un núcleo lo que se transmite, la manera en la que está construida la película. Tiene una mirada que es como cuando dicen, tú tienes esto de tu abuelo. Tu papá te dice, tú tienes esto de tu abuelo. Sí. Y es que tu papá no se da cuenta que él fue el que te transmitió esos gestos. Entonces, lo mismo con la creación de una película. Yo hice esta película, no tenía pensado, La Boya, no tenía pensado puntualmente como una temática netamente dominicana, pero obviamente el director es dominicano, entonces hay un enfoque ahí. Entonces eso es lo que me parece que es muy interesante a la hora de transmitir esa... Y esa observación o inspiración que usted lo constituye esa chispa para crear una historia y contarla, ¿cómo se convierte en un proyecto que es una película para una audiencia? ¿Cómo la convierten ustedes en eso? Hay que tener un desbalance muy grande a la hora de... Porque que hacer algo de la nada es una alquimia, o sea, tú tienes que creer ciegamente en lo que estás haciendo, o sea, tiene que ser algo también que lo aguante, lo hemos hablado mucho, que lo aguante la industria, o sea, que haya una salida también. Siento que eso es interesante. Pero sí, o sea, yo siento que hay que... Con magia. El cine es magia en pantalla y detrás de la cámara también, porque para hacer cine hay que hacer magia, o sea, y se trata de es un arte que implica todas las artes, o sea, hay que implicar tanta gente y uno como director o productor tiene una responsabilidad de enlazar un equipo, motivar un equipo, hacer entender qué es lo que tú quieres hacer, que todo el mundo esté contando la misma película. Sí. Y lograr eso es el gran reto, ¿no? Pero me interesa, o sea, como ustedes como realizadores también son productores de los proyectos que hacen. Entonces, hay un momento en el que ese hijo, que es la creación artística, uno empieza a ver como, yo quiero que lo acepten. O sea, yo quiero que la audiencia se interese por mi hijo o hija, que es la película. Entonces, ahí quiero llegar como cerrar con... desde la inspiración artística hasta el hecho en que uno empieza a entender, ok, es un producto y las decisiones no son exclusivamente artísticas, también tienen que pensar en un mercado, ¿no? Entonces... Es muy fuerte, es como gritarte a ti mismo en el espejo, tú sabes, porque tú tienes los 2 sombreros puestos, de producción y de dirección. Para mí empieza desde que, igual que Laura, o sea... todos los proyectos que he dirigido yo los he escrito, entonces empieza desde la escritura del guión, empieza desde que uno está pensando esto es realizable o no. Ya eso de soñar con secuencias, con un carro que explota o lo que sea, tú sabes de entrada que como productor que eso no es factible. Entonces hay un balance para mí, personalmente es muy delicado, donde tú no puedes perder la esencia del proyecto que estás haciendo. Porque tiene que tener ese ADN, tiene esa cosa como que tienes que mantenerte fiel a él, pero a la misma vez tiene que ser relativamente digerible para un público, o sea, no puede ser
un trip tuyo, o sea, donde una película, digo, puede ser, claro que puede ser, pero digo, en el caso cuando si quieres que tenga salida, entonces es un filo que hay que caminar constantemente entre algo que no pierda la esencia, que sea la película que tú quieres hacer, que tenga, porque creo que la ley de cine, si algo tiene también que motiva mucho, es que como no hay un riesgo tan grande, porque no es inversión propia o privada que se está haciendo, tú puedes ser un poco más arriesgado y no tienes que pensar netamente en lo comercial. Pero, obviamente, lo que decíamos, tú tienes que tener un público para esa película, tú tienes que pensar en algo que... Entonces, para mí es caminar esa fina línea entre algo tuyo, que no pierdas esencia, y algo también a la misma vez que tenga una salida. Okay. Quiero seguir contigo, David, aprovechar esa introducción, porque estabas hablando de que la industria, la ley, te ofrece un beneficio enorme, que es que como realizadores no necesariamente te tiene que enfocar 100% en que esto es un producto, que también quería llegar ahí. Pero te permites crear una obra artística que luego, si tiene una factura y un valor, debe defenderse por sí sola también, ¿no? Entonces me gustaría como también hablar de cómo esa ley y cómo la industria que juntos estamos construyendo se ha convertido en el promotor de todo el arte y de la cultura del país, porque es una ley que no es solo para el cine. Bueno, o sea, para mí el mejor vehículo para las artes en general es el cine. O sea, tú tienes la combinación de todo. Ahí está Bellas Artes, todo lo que tiene que ver con las artes plásticas, con lo visual, está la música, está la literatura, o sea, todo lo que puede identificar una cultura propiamente, o sea, todo está ahí en el cine. Es el mejor vehículo para tú llevar eso. Si papá oye que yo digo esto me mata, pero él nació antes de la época de la televisión, o sea, no había televisión cuando nació. Y entonces para él conocer una cultura diferente, un país diferente, una región diferente, era como tenía que pasar por una serie de cosas. O sea, escuchabas música en la radio, o leías una novela de algún autor de ese lugar, o te comprabas los atlas para ver las fotos de la arquitectura de esa zona. El cine agarra todo eso y lo convierte en una sola cosa. Entonces eso a mí me parece de entrada lo más interesante que tiene. O sea, si quieres conocer la cultura de un país es lo mejor. Pero era lo que te decía ahorita con el tema de esa mirada del director. También es el mejor vehículo para plasmar cosas muy sutiles, muy subjetivas. Yo usaba el ejemplo, por ejemplo, de la película de Laura Amelia Israel, Dólares de Arena. Sí. Esa dinámica que todos conocemos del extranjero, la extranjera de fuera, el local que ve una salida a través de esa persona, pero hay amor o no hay amor, es una dicotomía, es algo muy nuestro. Sí, ¿cómo tú le explicas eso a alguien en Dinamarca? ¿Tú me entiendes? Sí. O sea, en un país nórdico, ¿cómo tú le explicas esa dinámica? Bueno, a través del cine. Y eso es lo más interesante. Y así que tú conoces la idiosincrasia, o sea, como uno conoce, qué sé yo, el sentido del honor del japonés, si tú no ves Kurosawa. O sea, cuando tú ves como hay una serie de cosas que se transmite a través del cine, que creo que solamente en un fenómeno tan completo como eso se puede traducir. Y eso lleva a otras cosas. Ponía como ejemplo, yo estaba con mi esposa, estábamos en Girona hace unos años, y había una movilización de personas, o sea, había un grupo, había los turistas que estaban en los cafés eran como pocos, pero había literalmente casi cientos de personas que pasaban durante el día, y yo veía que se tiraban fotos en ciertos lugares, y cuando le pregunté al café que estábamos, que qué estaba pasando, era un tour que hacían de Game of Thrones, ¿no verdad? Porque filmaron mucho de Game of Thrones en Girona. Entonces la movilidad que crea eso para el cine, lo que abre el cine, es cultura pero da un paso más allá y es también... Me das pie a una próxima pregunta para Fernando, porque la industria que estamos construyendo es tanto una industria nacional que produce contenido nacional, pero al mismo tiempo también un destino fílmico para grandes producciones cinematográficas.
y hay una relación de mutuo beneficio ahí interesante. Y me gustaría saber tu opinión, Fernando, sobre eso. Bueno, el primer beneficio ya fuera de la industria y ya a nivel macro es que nosotros estamos moviendo más de 250 millones de dólares que están entrando al país. Claro. Y eso es, la ley de cine se aprobó hace 10, 11 años. Así que Claro. aquí hay industria agrícola, que si hotelera, que no sé qué, que han recibido ciertos subsidios y nosotros en tan poco tiempo y tenemos un crecimiento proyectado, Claro. que en tan poco tiempo estamos recibiendo toda esa divisa. Y lo que viene así es increíble lo que vamos a poder cuantificar. Como decía David, nosotros también, toda esta serie, que si Survivor, que si no sé qué, y toda esta película que se están haciendo acá, tiene un beneficio que lamentablemente nosotros no podemos cuantificar, y el cine es algo que perdura en el tiempo. Entonces, al hacer esta serie y estas películas, en 5 años, en 10 años, en 15 años, todavía tiene un efecto multiplicador que nosotros no podemos cuantificar. A nivel de industria, nosotros nos beneficiamos con ese know-how. Cuando vienen estas producciones de Estados Unidos, que fue la primera industria y tiene más de 100 años, ese know-how que nos hace único en esta región. Porque tú no puedes decir, ok, vamos a vender playa y no sé qué cosa, y que tú puedes venir el año entero y tenemos buena temperatura. No, esa gente no pueden ir a Curazao, a Jamaica. Ellos necesitan ir a un país que tenga un know-how y toda una infraestructura que se construye poco a poco. Sí. Y ese know-how se permea en la industria local, aumentando el capital humano y la calidad de las producciones de aquí. Y también abre la posibilidad de hacer coproducciones y nosotros insertarnos con ellos en esos mercados y en ese tipo de distribución. Porque una de las cosas que nosotros necesitamos hacer es, como tenemos una población relativamente pequeña y ahora que todo el cine se está moviendo hacia la plataforma, necesitamos asociarnos a países que sí tienen poblaciones grandes y con otro nivel de ingresos, como Colombia, Argentina, México en adelante. Claro. Y entonces el beneficio que estamos recibiendo con la ley de cine impacta a un nivel macro y a un nivel interno, y a medida que sigue esa relación con estas producciones, solamente vemos beneficios y beneficios que van a quedar en la historia del tiempo. Claro. Y esa infraestructura en gran parte la crea la industria nacional. Claro. O sea, sobre todo la humana, ¿no? Que sirve como este laboratorio del cual se beneficia en la producción extranjera, pero al mismo tiempo la producción extranjera hay una transferencia de conocimiento. Y que es el capital más importante, el humano, porque a nivel de infraestructura, tú inviertes dinero y tienes eso en poco tiempo, pero el capital humano, necesitamos, ¿verdad?, capacitación, pero hay una capacitación que se da en el cine a nivel institucional, pero la capacitación más importante es en el hands-on, Sí. y eso te lo da la producción extranjera, que te enseñan un montón de cosas que lo han venido desarrollando en 100 años y solamente se hace en la ejecución. Y también proporciona ese networking, esa capacidad de repente tengo mi guión y puedo ir a Juan Dolio o a donde sea que está el productor o el actor y tratar de conectar porque estoy también relacionado. Interesante eso. Entonces, seguimos con Guille. Hay una diferencia entre el cine para la sala de la casa y el cine para la sala de cine. En el contexto en el que estamos, sobre todo a nivel nacional, ha decrecido el mercado de theatrical enormemente. Entonces, eso presenta un desafío muy grande. O sea, el contenido que tenemos que hacer para poder exportarlo, para poder tener acceso a la audiencia, necesariamente tenemos que conectar con los streamers, ¿no? Entonces, me encantaría que tú y cualquiera de ustedes también que sienta que quiere aportar en eso, que tú nos digas primero desde tu punto de vista cuál es la diferencia
entre diseñar una película para ambos escenarios y luego que veamos el impacto que eso tiene a nivel nacional, o sea, cómo hacemos el cine para exportarlo hacia allá. Y ahí me gustaría también que tú aportes. Bueno, nada más nos queda un minuto. Déjame sintetizar. ¿En serio? Wow. Oh, wow. La bomba explota en un minuto. Básicamente son dos monstruos diferentes. Hay un monstruo el cual te permite ser increíblemente creativo, te permite desarrollar ideas las cuales más nadie ha visto. Y hay otro el cual responde a esto tiene que ser rentable y hay gente que le da clic y hay métricas y esto cotiza en bolsa y estamos haciendo un producto el cual no necesariamente juega igual. Hay películas que son espectaculares, que juegan increíblemente bien en la visión del director y esta plataforma, películas como Roma. Y hay películas las cuales sencillamente no se ajustan. Entonces, como industria, tenemos que, a la hora de diseñar los proyectos, saber en cuál uno entra y cuáles son los compromisos que ya aquí se presentaron cuando es para una plataforma de streaming, que tiene que ser un producto en su mayoría. Okay. Fernando, ¿quieres aportar algo ahí? ¿O Laura? Bueno, creo que se acabó el panel, pero nosotros no somos muy buenos sintetizando historias, así que si van a ver nuestra película, van a ver películas largas. Exacto. Bueno, muchas gracias a todos y nada, si tienen preguntas, como dijo Jackie, lo cito, no me sé los handles de todos, pero lo pueden buscar en Instagram y hacerle las preguntas a cada uno. Gracias. Gracias.